¿Sabías que hubo una pandemia que acabó con la vida de un estimado 30% a 50% de la población de Europa? Se sintió tan apocalíptica como las plagas bíblicas. Imagina un mundo sin el conocimiento científico que tenemos hoy sobre enfermedades como el COVID-19, donde cada tos o fiebre podía ser una sentencia de muerte. Hoy en Historias Urbanas, mito o realidad, nos adentraremos en la verdadera historia de la peste negra. Desvelaremos la verdad detrás de la leyenda, la ciencia oculta bajo la superstición, y cómo la ignorancia convirtió una pandemia en el apocalipsis más temido de la historia. ¿Cuál fue la causa? ¿Dónde y cómo comenzó todo? La peste negra. ¿Castigo divino u horror científico? Te lo contaré a continuación. Para entender el horror de la peste negra, debemos situarnos en el siglo XIV. Europa era un continente en plena ebullición, con ciudades que crecían, rutas comerciales que conectaban continentes y una población en aumento, pero también era un mundo donde la higiene era precariamente limitada, el conocimiento médico limitado y la fe, la columna vertebral de la sociedad. La vida era dura para casi todos. Las calles eran estrechas y sucias, llenas de desechos, animales vagando libremente, y un saneamiento casi inexistente. Las ratas, portadoras silenciosas de enfermedades, convivían con los humanos en cada hogar, en cada granero, en cada barco. El concepto de gérmenes era completamente desconocido. Las enfermedades se atribuían a castigos divinos, a malos aires, a la alineación de los planetas, o incluso a la brujería. Fue en este caldo de cultivo de superstición y condiciones insalubres donde la tormenta perfecta comenzó a gestarse, lejos, en las vastas estepas de Asia Central. No llegó con un ejército, ni con un grito de guerra. Llegó con el comercio a bordo de barcos que surcaban los mares trayendo especias y sedas. La bacteria, Yersinia pestis, se propagaba a través de las pulgas, que a su vez viajaban en las ratas negras, las compañeras inseparables de los humanos en ciudades y puertos. La primera gran ola golpeó Europa en 1347, llegando a través del puerto de Mesina, en Sicilia. Desde ahí se extendió con una velocidad aterradora, siguiendo las rutas comerciales y fluviales, devorando ciudades enteras en semanas. La gente enfermaba de repente. Los primeros síntomas eran una fiebre altísima, escalofríos y un agotamiento extremo. Pero lo más distintivo, lo que infundía un terror sin precedentes, eran los bubons. Unos dolorosos y negros hinchazones que aparecían en las ingles, las axilas y el cuello, del tamaño de huevos de gallina. De ahí el nombre popular de peste bubónica. La enfermedad progresaba rápidamente. Manchas oscuras en la piel llamadas rosas de la muerte o plaga negra, por la coloración de los tejidos, delirios, vómitos de sangre. La muerte solía llegar en cuestión de días, a menudo en menos de una semana desde los primeros síntomas. La gente moría tan rápido que no había tiempo para enterrar a todos. Las calles se llenaron de cadáveres, las fosas comunes se desbordaron. Se estima que, en solo unos pocos años, la peste negra aniquiló entre el 30% y el 50% de la población total de Europa, con algunas regiones perdiendo hasta el 75% o más de sus habitantes. Millones perecieron, transformando el paisaje humano y social del continente para siempre. Ante una plaga de tal magnitud, una que parecía no tener fin ni explicación, la gente buscó respuestas en lo que conocía, como la religión y la superstición. Para muchos, era un castigo divino. Dios estaba airado por los pecados de la humanidad. Las procesiones de flagelantes, que se azotaban a sí mismos públicamente para expiar los pecados, se volvieron comunes. Se buscaron chivos expiatorios. Y lamentablemente, las comunidades judías fueron a menudo acusadas de envenenar pozos, lo que llevó a masacres brutales. Otros creyeron que eran los astros, los demonios o miasmas. Cabe destacar que en la teoría del miasma, se creía que las enfermedades como el cólera, la clamidia o la peste negra eran causadas por una especie de mal aire o vapor nocivo que emanaba de la materia orgánica en descomposición. La basura, las aguas estancadas o los cuerpos putrefactos. Se pensaba que este mal aire era la causa directa de la enfermedad al ser inhalado.
con los descubrimientos de científicos como Louis Pasteur y Robert Koch en el siglo XIX, y el establecimiento de la teoría de los gérmenes, que demostró que las enfermedades son causadas por microorganismos específicos, como bacterias, virus, hongos, entre otros. Los médicos impotentes intentaron todo: sangrías, hierbas, conjuros. Surgió la figura del médico de la plaga, con su icónica máscara de pico de pájaro. Esta máscara no era para el miedo, sino una rudimentaria protección. El pico estaba lleno de hierbas aromáticas y sustancias que se creía que filtraban el mal aire y protegían del contagio. Vestían abrigos de cuero encerado y guantes para evitar el contacto. Era una imagen que con el tiempo se fusionó con la propia figura de la muerte y el horror. Pero la verdadera causa de esta hecatombe no era mística, ni divina, ni demoníaca. Era totalmente científica. La ciencia moderna nos dio la respuesta que tanto se buscó en el siglo XIV. La peste negra no fue un castigo divino, sino una pandemia bacteriana. La responsable fue la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria vivía en el estómago de las pulgas. Las pulgas, a su vez, vivían en las ratas negras, que eran omnipresentes en las ciudades medievales debido a la falta de higiene y el hacinamiento. Cuando una rata moría a causa de la plaga, las pulgas buscaban un nuevo huésped, y ese huésped a menudo era un humano. Al picar, la pulga regurgitaba la bacteria en el torrente sanguíneo de su nueva víctima, infectándola. Además de la peste bubónica, la cual se transmitía por la picadura de pulga, existían formas aún más letales. Peste neumónica. Cuando la bacteria infectaba los pulmones, la enfermedad se volvía contagiosa de persona a persona, a través de microgotas de saliva o secreciones respiratorias que se expulsan al estornudar, toser o incluso al hablar, haciendo que se propagara aún más rápido. La peste septicémica, una infección en la sangre que causaba la muerte rápidamente sin siquiera desarrollar bubones. La falta de alcantarillado, la acumulación de basura y la convivencia estrecha con animales facilitaron la proliferación de ratas y pulgas, creando las condiciones perfectas para que la bacteria Yersinia pestis se convirtiera en el más grande asesino de la historia medieval. La peste negra transformó Europa, alteró la demografía, la economía, la sociedad y la mentalidad, debilitó el feudalismo, cambió la relación entre la Iglesia y sus fieles e indirectamente impulsó la búsqueda de un conocimiento más empírico, sentando las bases para el Renacimiento y la ciencia moderna. Hoy, la peste negra sigue existiendo. Pero gracias a los avances médicos y la comprensión científica de las bacterias y la higiene, es tratable con antibióticos, y su propagación masiva es evitable. Aquel castigo divino es ahora un horror científico que podemos comprender y combatir. Y es en esta dicotomía donde reside la esencia de historias urbanas, mito o realidad. Comprender que, detrás de las leyendas más aterradoras, a menudo se esconde una verdad que, aunque cruda, nos enseña sobre la resiliencia humana, la importancia de la ciencia y el peligro de la ignorancia. Esta ha sido la devastadora historia de la peste negra. Si esta inmersión en la historia te ha intrigado, y si quieres seguir desentrañando los mitos de la realidad, tengo mucho más para ti. Si te gusta este tipo de contenido, regálame tu like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevas historias. Compártelo con esas personas que, como tú, buscan la verdad detrás de las leyendas. Gracias por llegar hasta el final del video. Hasta una nueva historia urbana.